Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy, lunes 12 de febrero. Estamos en la serie Más que Vencedores, que está a punto de acabar. Hoy es el penúltimo día, mañana finalmente terminamos esta serie. Y luego el miércoles 14 de febrero, el famoso Día del Amor y la Amistad, vamos a comenzar una serie relacionada con las fechas. Pero por lo pronto terminemos con esta serie Más que Vencedores que hemos estado estudiando durante 43 días. Romanos 8 del 28 al 39, y Dios nos ha enseñado que somos más que vencedores, que a pesar de las pruebas, en Él somos más que vencedores. Eso es lo que eres, mi hermano, eso es lo que somos, más que vencedores. Asumamos nuestra identidad, digámosle no a hacernos las víctimas. No significa que de pronto no seamos víctimas, de pronto sí somos víctimas del pecado, de la maldad de otros, pero no es nuestra identidad. Nuestra identidad más básica, si hemos creído en Cristo Jesús, es que somos vencedores. Él nos ha hecho vencedores, no por nosotros mismos, sino por su gracia maravillosa. Vamos a la palabra de Dios, pero antes déjenme les cuento el título de este devocional que no se los he dicho, que es el siguiente: Sobrevive en tus Andes. Sobrevive en tus Andes. ¿Y a qué me refiero con este título? Bueno, mis hermanos, es una frase que me dijo mi madre el otro día: mijito, sobrevive en tus Andes. ¿Y a qué se refiere esta frase? Bueno, estábamos platicando sobre esta película que salió, La Sociedad de la Nieve, la verdad una gran película, que relata es una película basada en hechos reales. De hecho, pretende ser muy fiel a los hechos reales, toma testimonios de los que experimentaron esta situación, y muchos de ustedes seguramente ya habrán visto la película, sabrán de qué se trata este evento. Algunos de ustedes incluso se acordarán de cuando sucedió allá en la década de 1970. Resulta que un grupo de jóvenes, 16 jóvenes, sobrevivieron, muchos otros no sobrevivieron, a un accidente aéreo. Era un avión con 40 pasajeros, 5 tripulantes, que tuvo un accidente en la cordillera de los Andes. Todos ellos eran uruguayos, viajaban desde Montevideo, Argentina, y iban a viajar a Chile para un encuentro de rugby, un partido de rugby, es un deporte que se juega mucho allá en Sudamérica. Y ahí en la cordillera de los Andes, cruzando esa cordillera, que es uno de los sistemas montañosos más altos y más largos de todo el planeta Tierra, bueno, se accidentó el avión, muchos de ellos murieron en el accidente, otros murieron después del accidente, pero 16 de ellos sobrevivieron por 70 días a condiciones terribles, inhóspitas. No tenían comida, no tenían abrigo, temperaturas de menos de 30 grados bajo cero. 70 días sobrevivieron en esas condiciones estos jóvenes, muchachos, entre 19 y 20 y tantos años. Y es una historia impresionante. A veces uno se concentra mucho en las cosas amarillistas de esta historia, que si la antropofagia, que si esto, que el otro. Sobrevivieron a condiciones terribles que la mayoría de nosotros jamás hemos estado expuestas a ellas. Y lo que nos enseña esta historia, y es algo que también nos enseña la palabra de Dios, es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Una capacidad de superar las pruebas, una capacidad de superar las crisis, una capacidad de sobrevivir a los problemas de la vida. Algunos de ellos que nos parecerían más altos que las montañas de los Andes, pero que Dios nos ha permitido una capacidad de nosotros, que no es por nosotros, sino por su gracia maravillosa, pero que Dios ha dado ese asunto a los seres humanos. Es algo que ha puesto en nosotros, Él, por su gracia, que en términos modernos podríamos llamar resiliencia. Esta capacidad para adaptarnos a los cambios y sobrevivir a pesar de las crisis tremendas de la vida. Vamos a reflexionar en esto, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas todos los días y porque estás con nosotros, Señor. Que tu palabra santa sea la que tenga algo para nosotros, en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer Romanos 8. Quiero leer hoy desde el versículo 35 hasta el final. Hemos estado estudiando pues esta porción de la Escritura, que es una de las porciones más hermosas de toda la palabra de Dios. Dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios, mis queridos hermanos. Volviendo a la imagen de estos jóvenes que sobrevivieron en los Andes, que el día de hoy nos sirve como ilustración. Por supuesto, estamos predicando la palabra de Dios, es lo que se predica aquí, es lo que hablamos aquí, pero usamos ilustraciones de la vida real para que las enseñanzas de la palabra de Dios puedan ser aterrizadas, concretadas, imaginadas y aplicadas a nuestra vida. Y pensando en este ejemplo muy gráfico, a mí me conmovió la película. De hecho, no solo me conmovió, la verdad, de alguna manera quedé yo impactadísimo y me puse a investigar, ver entrevistas. Y, y saben que estos jóvenes, todos, unos con mayor devoción que otros, pero todos eran creyentes en Dios. Eran católicos que creían en Dios, creían en Dios, oraban allá arriba, pues, en los Andes. Le pedían a Dios y yo he escuchado los testimonios de varios de ellos y ellos han dicho, sobrevivimos por la fe en Dios. Le pedíamos a Dios que nos salvara. En la película ponen a uno de los cuales no sobrevivió, como cuestionando a Dios. Y bueno, probablemente sí existió una escena así, ¿verdad? De falta de fe, de pérdida de fe, de duda, pero los que sobrevivieron dan fe de que tenían fe en Dios y que le pedían a Dios. Y me puedo imaginar este texto que acabamos de leer con los rostros de estos jóvenes, con la situación que estaban pasando, y quizá podríamos decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las montañas? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La nieve? ¿Las avalanchas? ¿Los accidentes aéreos? ¿El olvido de los que nos van a rescatar? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, nada ni nadie. Me impresiona la resiliencia de estos jóvenes, mis queridos hermanos, y déjenme les comparto algunas de las cosas que de verdad impactaron mi vida a la hora de escuchar los testimonios. Nando Parrado fue uno de estos 16 jóvenes y que fue uno de los dos que al avanzar, al terminarse el invierno, porque ocurrió el accidente y por supuesto al principio esperaban que los rescataran. Sobrevivió, el avión se rompió, la cola quedó por ahí en algún lado de la montaña y murieron varios en el accidente, pero sobrevivieron veintitantos después del accidente, algunos con heridas muy graves que después terminarían en su muerte. Y esperaban que los rescataran, esperaban que vinieran los helicópteros, veían los aviones pasar, pero nunca los vieron. Desde entonces se estipuló que los aviones debían tener la parte de arriba de los aviones colorida, porque ahí entre las montañas, blanco, el avión blanco, nunca los vieron. Pasaban los aviones y no los veían. Y cuenta la historia que en algún momento lograron encender una radio, no para mandar mensajes, pero sí para recibir mensajes, y escuchaban que los estaban buscando. Pero cuenta la historia y en algún momento de estar escuchando la radio, los más adultos, los menos jóvenes, eran puros muchachitos casi, pero los más grandes funcionaron como los líderes y estaban escuchando la radio, noticias de si los iban a rescatar o no. Y en algún momento escucharon, en el día 8, llevaban 8 días ahí en la montaña y escucharon que se habían terminado los intentos de búsqueda, ya no iban a buscar más. Y escucharon que uno de los narradores de las noticias dijeron, es imposible que estén vivos. Los Andes no escupen vivo lo que se tragan. Volveremos en el verano para recoger sus cuerpos y los restos de la aeronave. Por supuesto que los que escucharon esa noticia se pusieron a llorar. ¿Cómo es posible? Estamos aquí abandonados, nos abandonaron. Pero me encanta la actitud del líder del grupo, que no sobrevivió a los hechos y que les dijo a todos los demás, no, tranquilos, son buenas noticias, vamos con los demás. Fueron con los demás y les dijeron, buenas noticias. Aquellos esperaban, ya vienen por nosotros, ya nos vieron. No, les dice el líder del grupo, el capitán. No, buenas noticias, han dejado de buscarnos. Y todos se enojan, unos gritan, otros lloran. ¿Y eso por qué son buenas noticias? Y les contesta, porque eso significa que tendremos que salir aquí por nuestro propio esfuerzo. Me encanta esa idea, mis hermanos. Y me encanta esa idea a pesar de que sé que se puede volver en un mensaje humanista.
como de decir yo por mis propios medios voy a salir, yo por mis propios medios voy a salir. No, pero quiero que lo usemos no para decir eso, sino para decir cosas que nos ha enseñado estos textos que hemos estado estudiando por los últimos días, que no somos víctimas. A veces que ante las crisis nos tiramos a llorar, pero es que ¿por qué tantos problemas? Yo no merezco. Y esperamos que alguien más nos saque de nuestro hoyo y que nos regale todo y que nos resuelva la vida. Y creo que Dios no quiere eso, mis amados hermanos. Dios quiere que enfrentemos pruebas y que salgamos adelante de ellas tomados de su mano, no por nuestras propias fuerzas, pero que tengamos esa capacidad de decir voy a salir de esta por gracia de Dios y no me voy a tirar a llorar, no voy a asumir mi papel de víctima porque soy un vencedor en Cristo Jesús. Y si me han dejado de buscar en mis Andes, es buena noticia porque quiere decir que saldré por mi propio pie con la ayuda de Dios, tomado de la ayuda de Dios. Me encanta eso. Nando Parrado, el capitán que les acabo de contar la historia, no sobrevivió. Vino una avalancha en alguna de las noches y murieron varios de ellos. Y el capitán no sobrevivió. El que había funcionado como el líder no sobrevivió. Otros tuvieron que tomar el liderazgo, entre ellos uno que se llamaba Fernando Parrado, que fue uno de los que al final, al terminar el verano, lograron escalar los Andes sin ningún tipo de equipo de alpinismo, sin ningún tipo de experiencia. Escalaron los Andes, descendieron hasta tierra normal y buscaron ayuda y lograron rescatar a todos sus amigos. Y escuché una entrevista de Nando Parrado que decía esto. ¿Cómo sobrevivieron?, le preguntaba el otro. Y decía todas estas cosas, con fe, con ganas de vivir. Y decía, pero me quedo con esto. Cuando enfrentas una gran crisis, ¿cómo salir de una gran crisis? Y decía Nando, comienza por lo necesario, continúa con lo posible y terminarás haciendo lo imposible. ¿Cómo enfrentar una crisis? Me encanta este consejo. Comienza por lo necesario. Imagínense, sin comida. Había nieve, pero la nieve les quemaba la garganta. No había mucha posibilidad de tomar agua. 70 días sobreviviendo en condiciones terribles. Es más fácil sobrevivir en el desierto, en la jungla, que allá en la montaña donde no hay nada, no hay vida. ¿Por qué sobrevivieron? Por ganas de vivir. Comenzaron haciendo lo necesario para sobrevivir. Cuando estás en esa circunstancia de prueba, tu perspectiva se aplana. Nando Parrado perdió a su madre y a su hermana en ese accidente. Su madre y su hermana iban a verlo jugar. Murieron las dos en el accidente. Y él dice que ni siquiera tuvo tiempo de tener duelo por ellas porque tuvo que sobrevivir. Por su memoria de su familia, él quería sobrevivir por su padre para no dejarlo completamente solo, que estaba esperándolos en Uruguay. Comienza por lo necesario. ¿Qué necesitas, mi hermano, para sobrevivir a esta crisis? Después, continúa con lo posible. ¿Qué está en tus manos? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué parte te toca para salir de esta circunstancia? Y terminarás haciendo lo imposible. Podría yo añadirle a la frase de Nando Parrado, y Dios terminará haciendo lo imposible. Mi querido hermano, sobrevive en tus Andes. ¿Cuáles son tus Andes? ¿Cuál es esa montaña que estás experimentando? Enfermedad, tribulación, hambre, persecución. Nada te puede separar del amor de Dios. Comienza haciendo lo necesario. Continúa haciendo lo posible y Dios se encargará de hacer lo imposible. Ponte en sus manos, mi hermano, y sobrevive en tus Andes. Gracias, Padre Santo, por esta historia que impacta nuestra vida y que nos recuerda verdades de tu palabra, Señor, que tú nos has hecho más que vencedores y que nada puede separarnos, Señor. Nada, ni la tragedia ni la crisis más grande nos puede separar de tu amor. Permítenos, Señor, mostrar esa resiliencia que tú has puesto en nosotros para salir avante, Señor, superar las crisis tomados de tu mano, no por nosotros, sino por ti, por tu gracia. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.